Buenos días, muchas gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa para presentar una proposición de ley que vamos a presentar en el Senado para modificar la Ley General Penitenciaria en todo lo referente a materia de comunicaciones de los niños y niñas con sus padres y madres que están dentro de las cárceles. Es una ley muy antigua, del año 79, que necesita una reforma porque en la realidad pues, se constata, y ahora lo contaré, que las comunicaciones suponen un perjuicio para los niños y niñas sobre todo. Hemos elaborado un vídeo para presentar esta proposición de ley que ya hemos registrado en el Senado esta mañana y queremos compartirlo con vosotros antes de comentaros la ley. Los menores pueden vivir dentro de la cárcel hasta los 3 años con sus madres. Sin embargo, a partir de esa edad tienen que salir fuera a vivir o bien con una familia de acogida o con su familia extensa. A partir de ese día solo podrán visitar a su madre o a su padre como cualquier otro adulto, solamente 40 minutos, pero a través de un cristal con una mampara y en un locutorio. Solo podrán visitar a su madre o a su padre sin cristal en persona 3 horas al mes y convivir solamente 6 horas al trimestre, y muchas de estas visitas son además en horario escolar. Bueno, el vídeo resume perfectamente esta proposición de ley. En la actualidad, el problema que hay es que, aunque la Ley General Penitenciaria sí que establece que las visitas de los menores se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, la realidad no es esa. Además, esto se dejaba al desarrollo de un reglamento que jamás ha existido. Esta ley es del año 79 y en la práctica las visitas de los menores pues, son igual que las de los adultos. Como dice el vídeo, los niños pueden vivir con sus madres, solamente con sus mamás, si son bebés hasta los 3 años dentro de la cárcel. Durante todo ese tiempo, la única figura de apego que tienen es su madre, pero justo el día que cumplen 3 años tienen que salir. Es súper importante durante esos 3 años los vínculos que generan con la familia extensa, porque después tienen que salir o con una familia extensa y si no la tienen, con una familia de acogida. Uno de los principales problemas que existen es que las visitas en la práctica son o bien 2 visitas de 20 minutos a la semana, que la gente siempre las une a 40 minutos, pero el locutorio, los locutorios son sitios bastante desagradables. Si alguna vez habéis estado en una cárcel visitando a alguien, o son los mismos locutorios que los de los abogados, son locutorios muy pequeños, con cristales blindados, barrotes, además todos son como cabinas, digamos, telefónicas, unas al lado de otras, donde hay que hablar a gritos para poderse escuchar. Imaginaros un niño pequeñito o una niña de 3 años que solo ha vivido con su madre y que al día siguiente de cumplir 3 años pues va a ver a su mamá o a su papá a través de un locutorio. Desde el día siguiente, una vez a la semana, 40 minutos, no podrá entender por qué tiene que ver a su madre lejos, porque no puede abrazarla. Es algo bastante dramático para un niño pasar por esa experiencia. Aparte, existen vis a vis familiares de una duración máxima de 3 horas, que por regla general nunca son de esa hora. En la mayoría de las prisiones, en el 90% son de 1 hora y media, una vez al mes solamente. Esto se realiza en habitaciones que están absolutamente vacías, que además se comparten entre varias familias, normalmente 2 familias.
Entonces tampoco hay intimidad y normalmente los niños que viven dentro de prisión, que necesitan tener esos vínculos y conseguir ese apego con la familia de fuera porque después van a salir, en esas visitas pues se suelen aburrir porque no hay un entorno adecuado para ellos, son muy pequeñitos y viven esas visitas, eso me lo comentan muchas madres dentro de prisión, viven esas visitas como un periodo de aburrimiento, entonces así es difícil también tener un apego desde fuera. Y cuando están fuera, pues la visita con su papá o su mamá en esas condiciones, pues tampoco son condiciones en entornos para un niño. Y después lo único específico que hay para menores de 10 años es un vis-a-vis de convivencia cada 3 meses. De entre 3 y 4 horas, es de 6 horas, pero la realidad es que es de 3 o 4 máximo en las prisiones, esa es la realidad. Normalmente son en los patios o en las zonas ajardinadas de las prisiones, donde tampoco hay nada específico para que los niños puedan jugar, puedan entretenerse o relacionarse con sus padres. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas madres, sobre todo, la mayoría de las personas presas son hombres, muchas madres deciden no llevar a sus hijos a las visitas de los locutorios porque entienden que es perjudicial para el niño. Muchas lo que cuentan es que al principio cuando ven a su papá detrás de una reja y detrás de un cristal lloran, tienen situaciones de estrés, quieren besar y abrazar a sus padres y no pueden. Es bastante frustrante y muchos no lo llevan. Esto lo que hace realmente es que al final pues, se pierda el contacto y el vínculo de los niños con sus padres. Esto por un lado pues, va en contra del derecho a la familia que tienen los menores, reconocido en la Declaración de Derechos del Niño, en nuestro Código Civil, pero también, y es muy importante, la evolución de los niños que viven en prisión y que después van a salir y de las padres y madres presas, porque esto también afecta a su reinserción. Si pierden el vínculo con sus hijos, si pierden el vínculo con su familia, después será mucho más difícil reinsertarlo, obligación de nuestra Constitución en el artículo 25, porque las personas presas, sobre todo las que pasan largos periodos en prisión, después tienen que volver a su entorno y si pierden el entorno, la reinserción será mucho más difícil. Nosotros hemos presentado una proposición de ley para reformar la Ley General Penitenciaria. Entendemos que puede ser una proposición de ley que sí tenga un consenso, porque estamos proponiendo algo muy sencillo que yo creo que todo el mundo podemos compartir, que es mejorar las comunicaciones para los menores. Lo que pretendemos es, por un lado, que se reglamente de una vez la Ley General Penitenciaria y damos un plazo de máximo de 6 meses, que todavía no se ha reglamentado y era del año 79, en materia de comunicaciones, que las comunicaciones se establezcan unas comunicaciones específicas para menores de 14 años, lo subimos hasta los 14 años, que nunca se haga por locutorios, nunca se haga a través de locutorios ni con barreras físicas, que siempre se hagan vis-a-vis en dependencias adecuadas para los menores, donde haya un entorno digamos agradable para el menor y adecuado para el menor, como dice además el Código Civil, y que además la periodicidad sea de una comunicación por lo menos a la semana de 2 horas, por lo menos, y que nunca coincida en horario escolar, porque este es otro problema, que en algunas prisiones coinciden los vis-a-vis con los horarios escolar y la madre normalmente, que es la que está afuera, tiene que decidir si el niño va al cole o el niño visita a su papá. Y eso, entre otras cosas, en el Código Civil, que es posterior a la Ley General Penitenciaria, eso se impide. Y además proponemos que como mínimo haya una visita de convivencia de 6 horas al mes. Esta es nuestra propuesta. Entendemos que esto supone apostar por la maduración adecuada de los menores y que esto es importante, respetar el derecho de los menores por un lado y por otra parte favorecer la reinserción de las personas presas.